Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las cuestiones más grandes, el propósito de nuestra vida y el porqué de las dificultades. Y ojo, porque aquí se encuentra una de las mayores consolaciones que existen. Es una explicación que le da un sentido lógico y sobre todo esperanzador a todo lo que nos pasa. A todo, sin excepción. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que tarde o temprano resuena en la vida de todos. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Es que es un castigo ciego? ¿Es puro y duro azar? Pues la respuesta es muchísimo más clara y profunda de lo que la mayoría imagina. Y la verdad es que entenderla tiene el poder de cambiarlo todo. Muy bien, pues vamos a ello. Para entender de verdad el sufrimiento, lo primerísimo es cambiar el chip sobre lo que es la vida en la Tierra. A ver, no es el final del camino, ni de lejos. Es solo una fase, una etapa, que tiene un propósito muy concreto para el espíritu. Y es que este punto de vista lo cambia absolutamente todo. Pensemos en ello. Nuestra vida física es un suspiro, es nada en la escala de la existencia del espíritu. Es como hacer una parada en un viaje larguísimo, ¿verdad? Como una noche en un hotel de paso. No estamos aquí para instalarnos, sino para aprender, para progresar. Esa es la clave. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Esas dificultades que nos encontramos, esas tribulaciones, no son casualidad. Nunca. Tienen dos funciones clarísimas. Por un lado, son una expiación, o sea, la consecuencia lógica y justa de errores pasados. Y por otro, son pruebas, desafíos que están ahí para fortalecernos, para preparar al espíritu para lo que viene después. Así que, en el fondo, cada obstáculo es una oportunidad para purificarnos y crecer. Vale, sigamos avanzando. Si la infelicidad no es un castigo divino, sin ton ni son, entonces, ¿de dónde sale? ¿Cuál es su origen real? Pues la causa es mucho más directa de lo que parece, y lo más importante, en gran medida está en nuestras manos. Esta frase es demoledora y a la vez liberadora. El ser humano es casi siempre el artesano de su propio infortunio. ¿Qué significa esto? Pues que nos devuelve la responsabilidad. La inmensa mayoría de los males que sufrimos no vienen de fuera, no. Son el resultado directo de nuestras decisiones, de nuestros apegos, de lo que deseamos. Somos literalmente los arquitectos de nuestra paz o de nuestro tormento. Es así de simple y así de potente. Y esto nos lleva a tres grandes focos de sufrimiento. El primero, las necesidades que nos inventamos, pura ficción, la envidia, el orgullo, esa carrera sin fin por tener lo que no tenemos. Limitar esos deseos es directamente ahorrarse un montón de sufrimiento. El segundo foco es la pérdida de seres queridos, que es una prueba, no un final. Y el tercero, el suicidio, que es una salida completamente falsa. Vamos a ver estos dos últimos con más detalle. Aquí, la perspectiva sobre la muerte da un giro de 180 grados. Lo que aquí se vive como una tragedia, para el espíritu que se va, es en realidad una liberación de las pruebas de la vida. Visto de esta forma, quien parte antes simplemente ha terminado su examen primero y alcanza la libertad. Es más, la comunicación es posible, y lo que más les ayuda es un recuerdo sereno por nuestra parte. Y sobre el suicidio, el punto es rotundo. Es un terrible error de cálculo espiritual. No hay atajos. Al cortar de golpe la prueba de la vida, el espíritu no encuentra ninguna paz, todo lo contrario. Lo que encuentra es una confusión todavía mayor y un sufrimiento mucho más agudo que el que quería dejar atrás. Es una puerta falsa, una que solo lleva a un dolor más profundo y prolongado. Bueno, y todo esto nos lleva, lógicamente, a la vida futura, a lo que hay después. Durante siglos nos han pintado un más allá lleno de imágenes aterradoras, fantásticas, pero la realidad es otra. El más allá es, simplemente, la continuación lógica y natural de esta vida. No hay nada de ese aparato teatral que se inventó para dar miedo. Por ejemplo, el famoso fuego eterno. No es un fuego literal. Es una imagen, una metáfora, para describir el sufrimiento moral más intenso que existe. Pensemos en el remordimiento, la vergüenza, la angustia del alma. Ese es el verdadero fuego. Un fuego que quema por dentro, no por fuera, y que es infinitamente más doloroso que cualquier cosa física. Y lo mismo pasa con el infierno. No es un sitio, no es un lugar físico al que te mandan. Es un estado del espíritu. ¿Y qué es estar en ese estado? Pues es vivir una vida de pruebas durísimas, pero con la terrible angustia de no saber si vas a salir de ahí. La clave del infierno es esa, la incertidumbre, la desesperanza. Luego está el purgatorio, que también es un estado de pruebas, pero, y esta es la gran diferencia, aquí el espíritu sabe que esas pruebas son el camino para llegar a un futuro feliz. Sí, hay sufrimiento, por supuesto, pero es un sufrimiento con luz al final del túnel. Está la esperanza, la certeza de que se está avanzando. Y todo esto se rige por un principio de justicia perfecta.
El espíritu es castigado por donde pecó. O sea que el sufrimiento nunca es al azar. Está directamente conectado con las faltas que se cometieron. Es una consecuencia lógica y directa del error que se necesita corregir. Ni más ni menos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Pensemos en un avaro, alguien que dedicó toda su vida, toda su energía, a acumular oro. Pues bien, después se ve atado a ese mismo tesoro. Lo ve, lo desea con una ansiedad terrible, pero no puede tocarlo. Su propio apego se ha convertido en su tortura, una lección brutal y directa sobre lo inútil que era su obsesión. Otro ejemplo muy claro, el libertino, la persona que vivió solo para el placer de los sentidos. Ahora se ve forzada a ver esas mismas escenas, esas orgías en las que antes participaba. Siente el deseo con la misma intensidad, o incluso más, pero ya no tiene cuerpo físico para satisfacerlo. Imaginaos esa frustración, una lección potentísima sobre lo vacío y fugaz que es el placer puramente material. Y estos ejemplos nos ayudan a entender la verdadera justicia divina. Porque no se trata de castigar por el simple hecho de castigar, para nada. Es un sistema perfecto, sublime, diseñado para una sola cosa: la rehabilitación y el progreso de todos y cada uno de los espíritus, sin excepciones. Y aquí viene una de las ideas más liberadoras y consoladoras de todas. Ninguna pena es eterna. Ninguna. ¿Y cuánto dura? No lo decide un juez allá arriba, lo decide el propio espíritu. El sufrimiento dura justo lo que necesita el culpable para arrepentirse y querer mejorar. En el preciso instante en que hay un deseo sincero de cambiar, la puerta de salida se abre. Este camino de purificación es un proceso activo, no es algo pasivo. Tiene unos pasos muy claros. Primero, el arrepentimiento. Un arrepentimiento real, sincero, en el estado espiritual. Segundo, a raíz de eso nace el deseo de tener otra oportunidad, de volver a encarnar para poder corregir. Y tercero, y fundamental, la reparación. El mal que se hizo solo se arregla haciendo el bien. Muchas veces pasando por pruebas que golpean justo donde más duele, en el orgullo, en los intereses. Y así todo encaja. Llegamos a la conclusión lógica de este sistema, un camino a la felicidad que no se apoya en el miedo ni en dogmas ciegos, se apoya en la razón, en una justicia impecable y en una bondad que lo abarca todo. Con esta visión, la idea de un Dios castigador, un Dios vengativo, simplemente se cae por su propio peso, se desvanece, y en su lugar aparece un creador cuya justicia y cuyo amor son la misma cosa. Todo este sistema funciona como una inmensa escuela de recuperación, y el objetivo final, siempre, siempre, es la mejora y la felicidad de todos. Y este es, quizás, el mayor consuelo de todos. La esperanza de la felicidad suprema es para todos, sin excepción. Nadie, absolutamente nadie, está condenado para siempre. El camino está abierto. ¿De qué depende? Solo de la propia voluntad, del esfuerzo por mejorar, por hacer el bien. Así que, para terminar, queda una reflexión en el aire. Si cada acto, cada palabra, incluso cada pensamiento es una semilla que plantamos para el futuro, un futuro que se extiende más allá de esta vida, la pregunta es inevitable. ¿Qué futuro se está sembrando hoy?